Hola, bienvenidos a Blender Projects. En este video vamos a hablar acerca de los modificadores. Si vieron el video anterior se darán cuenta que ya hicimos uso de un modificador y además nombramos otros. Si no lo vieron, les dejo el video aquí arriba para que puedan ir a verlo. Así que en este video vamos a profundizar un poco más en qué son los modificadores, qué usos tienen, qué problemas pueden traernos y cómo podemos solucionar esos problemas. Vamos a enfocarnos principalmente en dos modificadores que son, creo, los más importantes o por lo menos los que más van a utilizar en la mayoría de sus proyectos. Estos son el Mirror y el Subdivision Surface. Vamos entonces directo a Blender para ver de forma práctica cómo funcionan estos dos modificadores. Vamos a empezar viendo cómo funciona el Subdivision Surface, utilizando como ejemplo la copita que habíamos modelado en el video anterior que les comentaba hace un rato. Como les comentaba en ese video, les dije que estas zonas que tienen una baja resolución y no parecen un objeto realista, lo podíamos solucionar agregando cortes para mejorar cada sección para que sea más parecido a un objeto real, pero que de esa manera tendríamos una malla muy densa con las que se nos complicaría trabajar a futuro en zonas concretas. Y que para eso podríamos utilizar modificadores, que son métodos no destructivos, y en este caso en concreto el Subdivision Surface. Lo que hace el Subdivision Surface es ir generando subdivisiones en el medio de las caras que ya tenemos de nuestro modelo, sin modificar, recuerden, nuestra malla, porque son no destructivos, y a su vez también cambia la forma en la que se ubican esos cortes para generar un suavizado en la malla. Para aplicar ese modificador solo tenemos que venir a la pestaña de modificadores, Add Modifier, y en esta lista elegimos el Subdivision y vemos que nuestro modelo se ha deformado completamente, y esto sucede porque para este modificador en concreto tenemos que trabajar muy bien la topología de nuestro modelo para poder mantener una forma definida como la que nosotros buscamos. Sí es cierto que nuestros bordes se han suavizado, pero también vemos que perdemos la forma completamente de la base. Así que vamos a ver cómo solucionar esto. Para eso, primero vamos a seleccionar nuestro modelo y vamos a ir al modo edición. Recuerden que en este modo es en el que podemos editar la malla de nuestro modelo. Vemos que tenemos nuestra malla original y este modificador ha hecho que la geometría de nuestro objeto se aleje de esta malla. Esto sucede porque este modificador actúa como estirando la malla de nuestro objeto, generando ese suavizado, pero genera estos problemas. La forma de solucionarlo es teniendo en aquellas zonas donde tenemos una gran distancia entre los cortes y que además se produce un cambio importante en la forma, como en esta parte que venimos de la base, es decir, venimos de esta base que viene en una dirección y luego cambia drásticamente a partir de este corte en otra dirección, se genera esta como tensión en la malla que nos producen estas deformaciones. En este caso la forma de solucionarlo es muy simple. Debemos añadir los que se conocen como loops de soporte alrededor de nuestro loops de definición, es decir, este loop que está definiendo la forma de la base, circular de la base, debemos añadirle soportes para que no haya tanta tensión en la malla y no se produzcan estas deformaciones. Para agregar los loops de soporte simplemente vamos con la herramienta de Loop Cut, cuyo atajo es Control R. Vamos a añadir un corte en esta zona. Ya ven que la forma se va acomodando un poco más, pero vamos a llevarlo lo más cercano posible a nuestro borde. De esa manera vamos a ver que estamos cortando esa tensión cerca del borde y haciendo que la geometría del objeto se ajuste mucho mejor a la malla. Sin embargo, todavía no se ajusta perfectamente y eso es porque también deberíamos agregar un corte en la parte de abajo. Si vemos aquí no tenemos ningún corte que sirva de soporte a nuestro loop que está definiendo este borde. Para eso, en este caso, como si presionamos Control R vemos que no podemos generar un loop circular de la misma forma que hicimos aquí arriba, debido a que tenemos una sola cara sin divisiones en esta parte de abajo, pero vamos a utilizar la herramienta del Inset. Para eso vamos a presionar la tecla I y vemos cómo esto nos genera como una cara que se mantiene conectada, es como una extrusión pero que se mantiene en el mismo plano en el que teníamos el loop que definía nuestro borde. Vamos a generar este inset y lo vamos a colocar aquí cerca del borde y ya vemos que nuestra malla se ajusta
casi perfectamente a la geometría, la geometría se ajusta casi perfectamente a la malla de nuestro objeto. Vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Vemos que no es esta la forma que buscamos para nuestra base. Entonces vamos a volver a agregar cortes. Agregamos un corte aquí y lo llevamos lo más abajo posible. En este caso no podemos ver dónde está nuestro corte que está definiendo la base, esta parte de la base de nuestra copa. Para eso podemos utilizar aquí en estos botones del modificador. Ven que tenemos distintos botones. Voy a explicar ahora qué hace cada uno de ellos. Tenemos esta imagen como de una camarita. Lo que hace es que el modificador, aunque nosotros lo podamos ver ahora cuando rendericemos, no se ve su efecto. Es importante tenerlo siempre presente porque muchas veces podemos estar trabajando aquí en el viewport de una forma y cuando renderizamos no nos sale nada que ver a lo que estamos viendo, y puede ser a causa de que algún modificador tengamos desactivado su visión en el render. Este otro es para activar o desactivar su visualización aquí en el viewport. Vemos que si lo desactivamos es como si el modificador no estuviera. Lo vamos a volver a activar. Y este botón es para activar o desactivar su vista, pero solo en el modo edición. Es decir, si lo desactivo vemos que no lo vemos al efecto del modificador, pero si vuelvo al modo objeto ahora sí lo veo. Entonces vamos a dejarlo desactivado para que cuando vamos a modo edición no me moleste la geometría del objeto que me está tapando la malla y pueda ver claramente dónde pongo los cortes. Vamos a llevar este corte que había hecho cerca de este loop de definición de la forma y vamos a hacer lo mismo del otro lado del loop, es decir, de esta parte vamos a agregar un loop y vamos a llevarlo para que sirva de soporte. Ahora, si volvemos a activar el modificador en el modo edición, vamos a ver que la forma se mantiene perfectamente. Si volvemos al modo objeto, podemos ver claramente que ya la forma va apareciendo mucho mejor a la de un objeto real. Repetimos el proceso con la parte de aquí arriba, desactivamos, agregamos un corte y lo llevamos lo más cerca posible del otro, nuevamente desde este lado y lo acercamos. Activamos nuevamente el modificador y ya tenemos nuestra forma mucho mejor definida. También vemos que toda esta zona de aquí que se notaba claramente cada corte ha quedado mucho más suavizada. Sin embargo, todavía podemos ver, si nos acercamos mucho, todavía vemos estos saltos entre un punto y otro que quizás no nos interesa porque tal vez queremos hacer una toma muy cercana de nuestra copa. Si lo vemos de lejos no habría problema, pero si nos acercamos ya empiezan a notarse. Para eso podemos aumentar el efecto del modificador aquí, aumentando el nivel del modificador. Si ponemos más niveles, más subdivisiones nos creará en este objeto. Por ejemplo, ahí vemos que ya se nota cada vez menos. Podemos seguir agregando y seguir, pero hay que tener en cuenta que estaríamos aumentando la cantidad de vértices a un nivel muy alto. Esto no sería útil si realmente necesitamos esa resolución, porque vamos a ver muy de cerca el objeto. Algo importante aquí en los niveles del modificador, vemos que tenemos niveles del viewport y del render. Esto quiere decir, estos niveles los veremos solamente aquí en el viewport, pero cuando rendericemos nuestro objeto vamos a ver la resolución que tenga según los niveles del render. Esto nos es muy útil porque a veces si cargamos demasiado de polígonos nuestra escena, puede que el programa se nos empiece a volver un poco lento, y de esa manera nosotros podremos bajar la cantidad de niveles en el viewport, trabajar con los modelos un poco más con menor resolución, pero mantener un nivel alto de subdivisiones en el render para que cuando rendericemos sí salga con la mejor calidad que necesitemos. Bien, otra opción que quiero mostrarles del modificador es aquí en la pestaña de simple. Ven que tenemos dos formas, esta forma rara de pronunciar y la forma simple. Si nosotros presionamos en simple, vemos que el modificador se mantiene la forma como la teníamos casi originalmente. Ahí está desactivado el modificador y ahí está activado. Mantiene una forma muy similar, sin embargo sí ha generado subdivisiones en el medio, aunque no las podamos notar claramente aquí, pero las genera. Esto básicamente nos sirve para agregar, por alguna razón necesitamos muchos cortes intermedios, pero no queremos que cambie la forma en la que se ubican esos cortes como si lo hace este otro método.
Bien, y por último quiero mostrarle este último botón que no lo mencioné anteriormente. Lo que hace, si nosotros vamos al modo edición, nosotros estamos viendo la malla original de nuestro modelo. Pero si presionamos este botón, vamos a ver cómo queda la malla con el efecto del modificador. Este tipo de visualización es muy útil porque nos permite ver las zonas en las que podremos tener mucha tensión en nuestra malla. Por ejemplo, si se fijan, este corte de aquí o este otro de aquí arriba, si desactivamos esta opción vemos que están aquí abajo o aquí arriba el otro. Pero cuando activamos este tipo de visión para ver el efecto del modificador, vemos que se mueven completamente de su lugar. Esto se debe a que como hay una gran sección todo aquí en el medio donde no hay cortes, se genera una tensión importante en la malla y eso hace que esa tensión hace que los cortes que nosotros hicimos se muevan de su lugar. La forma de solucionar esto, porque ¿cuál es el problema de esto? Es que en este momento realmente no nos genera ningún cambio a nivel de geometría de nuestro objeto. Vemos que se ve perfectamente bien. Pero cuando texturicemos y creemos los materiales de nuestro objeto, podemos tener deformaciones en esos materiales, ya sea si tenemos imágenes o detalles, pueden verse estirados en estas zonas, o incluso si, como en este caso de una copa, tener un material de vidrio, si hay algo que se refleje en la superficie de este objeto, esas reflexiones pueden verse raras en estas zonas debido a esa tensión. Y la forma sencilla de solucionarlo es simplemente añadiendo los que se llaman loops de relleno, es decir, loops aquí en el medio, cuya única función será liberar esa tensión para no tener estas deformaciones en la malla del objeto. Por ejemplo, si agregamos un loop, ya vemos que se van cada uno más cerca de su posición original, y mientras más loops agreguemos, vemos que cada vez se acomodan mejor. Simplemente es cuestión de agregar la cantidad de loops necesarios para tener la menor deformación posible. Esto lo pueden corregir una vez que hayan aplicado las texturas y materiales al objeto. Les recomiendo, una vez que hayamos hecho las modificaciones correspondientes y vamos a seguir trabajando en el modelo, desactivar esta opción y no trabajar con esto activado, porque nos puede estar cambiando la visión de cómo estamos dejando la malla original de nuestro modelo, y hay veces que se puede hacer cosas bastante desastrosas con la malla. Bien, creo que eso es todo por el momento con este modificador, con el Subdivision. Creo que se ha entendido correctamente cómo utilizarlo, cómo solucionar estos problemas de deformaciones y cómo hay que tener cuidado con la topología de nuestro objeto. La topología es cómo tenemos distribuida la malla en nuestro objeto para tener la mejor forma posible. En este caso es una forma muy simple. La cosa se complica cuando tenemos topologías más complejas. Necesitaremos ir usando ciertos truquitos de topología para solucionar los problemas, pero eso lo iremos viendo más adelante cuando se nos presente una de estas situaciones. Vamos a pasar ahora al modificador del mirror. Para esto saqué la copita que teníamos anteriormente y me quedé con el cubo por default que sale cuando abrimos Blender. Vamos a trabajar sobre este cubo haciéndole pequeñas modificaciones para que vean cómo funciona el mirror. Lo primero que vamos a hacer es, así como está, vamos a aplicarle el modificador. Ya saben, venimos a la pestaña de modificadores, Add Modifier, y seleccionamos el modificador y vemos que no pasa absolutamente nada. Podemos mover nuestro objeto y no se ve realmente ningún cambio. Lo que hace este modificador es duplicar la geometría que nosotros tenemos, pero de manera espejada. De esto en el eje que nosotros les indiquemos, y esto nos sirve para poder, por ejemplo, si estamos trabajando figuras simétricas, podemos hacer cambios solo de un lado de nuestro modelo y esos cambios se repliquen también del otro lado de manera espejada para que podamos mantener esa simetría de manera sencilla. La razón por la que no estamos viendo ningún cambio es porque este modificador, ese doble que genera de nuestro objeto, lo genera en base a su centro, a su punto de origen, que en este caso es el punto naranja que tenemos aquí. Como ese punto naranja está exactamente en el centro de nuestro modelo, está generando un doble, pero
exactamente en la misma posición que tenemos ya al objeto original. Para ver el resultado del modificador vamos a ir al modo edición, seleccionando todo nuestro objeto con A, vamos a moverlo. Fíjense que cuando movemos un objeto en modo edición, nuestro punto de origen, nuestro centro, queda fijo, no se mueve. A diferencia de cuando lo movemos en el modo objetos, sí se mueve con nosotros, pero en el modo edición no. Y ahora podemos ver claramente cómo al separarnos desde nuestro origen, sí vemos el efecto del modificador Mirror. Podemos ver claramente que cualquier cambio que hagamos en uno de nuestros lados del modelo se replican perfectamente en el otro lado, siempre y cuando estemos en el eje X, que es en el eje que tenemos activado el modificador. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos activarlo en otro eje, por ejemplo, nos movemos de nuestro origen y lo activamos en el eje Y, vemos que además de en el eje X, tenemos también esa misma réplica en el eje Y. Lo mismo pasaría con el eje Z. Si lo hacemos de esta manera, cualquier cambio que hagamos en nuestro modelo original se replicará en todos los otros modelos. Bien, por ahora vamos a mantenernos solamente en el eje X, vamos a desactivar los otros. Y vamos a ver una opción que se suele utilizar mucho, esto por ejemplo cuando hacemos personajes, queremos editar ambos lados del personaje que sean simétricos, y tendremos las dos partes, digamos, de nuestro modelo no como objetos independientes como en este caso, sino fusionadas, las dos mitades de nuestro personaje. En ese caso vamos a activar el clipping. Y cuando activamos el clipping, si tenemos también el merge activado, vamos a ver que cuando nos acerquemos a una determinada distancia, nuestros modelos se van a fusionar. Y si ahora los queremos separar, no podemos porque los tenemos unidos en el centro. Si quisiéramos separarlos, deberíamos desactivar el clipping y volveríamos a tenerlos como objetos separados. Vamos a dejarlos unidos y vemos que con la distancia de este merge podemos modificar la distancia a la que se pegan. Si vamos aumentando esta distancia, por ejemplo desactivamos el clipping, vemos que ahora, si bien el clipping no está activado, pero comienzan a querer fusionarse, vamos a activarlo, comienzan a fusionarse ya desde una distancia mayor. Ya a esta distancia vemos que pega el salto para fusionarse. Esto es porque hemos aumentado la distancia del merge. Vamos a dejarlo como estaba, ven que se separa, y vamos a ver otra función que tiene aquí este modificador. Para eso vamos a volver al modo objeto, voy a crear con Shift A, crear un cubo, que este cubo lo voy a poner por ejemplo por aquí. Ahora van a ver el porqué. Yo tengo mi objeto, como les dije, en este caso el mirror funciona en base al punto de origen, este que está aquí. Pero ¿qué pasa si aquí en esta opción que dice Mirror Object podemos seleccionar un objeto de nuestra escena para cambiar el centro a partir del cual se aplique el mirror? Por ejemplo, si con el cuentagotas seleccionamos el cubo que acabamos de crear, vamos a ver que ahora toma como centro este cubo. Esto es muy útil cuando por alguna razón no podemos mover el origen de nuestro objeto o nos interesa que esté en otro lado del origen o en el centro propio de nuestro objeto, pero queremos mantener el mirror en base a algún objeto que tenemos en la escena. Muchas veces lo que se suele hacer es crear estas estructuras llamadas empty, que son básicamente objetos que no tienen geometría. De hecho, si ven, no puedo pasar al modo edición porque no tienen ninguna geometría, son simplemente una referencia en el espacio, por decirlo de alguna manera. Simplemente tienen información de posición, no tienen ningún otro tipo de información. Vamos a eliminarlo. Y bien, ya con esto sabemos cómo podemos cambiar el centro que tomará como referencia el modificador para duplicar nuestro objeto. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunos problemas que pueden ocurrir. Vamos a eliminar esto, hacer que volvamos a tener el origen como centro. Eliminaré este cubo y voy al modo edición en este objeto, los voy a poner muy cerquita y con el clipping activado voy a hacer que se fusione. Y quiero mostrarle qué pasa ahora si por ejemplo combino este modificador con el Subdivision Surface. Vamos a venir aquí, agregamos el Subdivision.
Hay que tener en cuenta que en cuanto a los modificadores es muy importante el orden en el que están ubicados. Por ejemplo, si yo paso el subdivision por encima, vamos a ver que se separan. Y eso ocurre porque primero se está dando el efecto del subdivision y luego el efecto del mirror, lo que provoca que, como ya vimos anteriormente, nuestra geometría de este objeto, al aplicarle el subdivision, se corre de nuestra malla original, quedando esta separación, lo que hace que no llegue a activarse el efecto del clipping. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, podemos aumentar la distancia del merge a un punto donde comiencen a fusionarse, pero aún así a veces podemos no tener los resultados deseados. Además que esto, aumentar tanto la distancia del merge, podría traernos problemas al fusionar partes de nuestro modelo que no queremos que estén fusionadas. Vamos a volver esto por defecto. Bien, entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Es muy sencillo. Simplemente modificamos el orden de los modificadores y que primero nos duplique el objeto con el mirror de forma espejada. De esta manera los estaría fusionando, primero activando el clipping, y luego le aplicamos el subdivision para que esa deformación en esta zona de la malla, de la geometría con relación a la malla propia de este modificador, no nos esté afectando esa fusión. Bien, y ahora vamos a ver otro problema que podemos tener si volvemos al modo objeto, presionamos clic derecho y hacemos Shade Smooth sobre nuestro modelo. En este caso no se llega a notar, pero muchas veces podríamos llegar a tener, bueno, aquí se nota un poco, ¿sí? Podemos llegar a tener aquí, se note como algo raro, como que algo no está bien, y esto se debe a que si desactivamos el mirror vemos que tenemos una cara aquí internamente que se está fusionando con la cara del modelo espejado. Si nosotros eliminamos esa cara, vamos a ver que desaparece ese artefacto, esa falla en la visualización que teníamos, y ahora se ve de manera mucho más natural. Bien, espero que con esto haya quedado claro el uso de estos dos modificadores, cómo puedan solucionar los problemas que puedan aparecerles, y en futuros videos estaremos viendo ya utilizándolos de manera práctica, porque prácticamente la mayoría de los modelos que hagamos vamos a estar utilizando estos dos modificadores y podremos ir aprendiendo un poco más de ellos si ha quedado alguna duda. Eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, dejen cualquier cosa, sus dudas en los comentarios, y nos vemos en un próximo video.